Y esta semana se supo que si el Mundial 2030 es entre Uruguay, Argentina y Paraguay, Argentina tendría 8 sedes, Paraguay y Uruguay 2. Uno sería el Estadio Centenario. Todavía no se sabe qué remodelaciones debería tener y tampoco cuál es la segunda sede. Para eso vamos a hablar con el director de la Secretaría Nacional de Deportes, Fernando Cáceres. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fernando. ¿Todo bien? Bien, y dio vuelta al país ayer todos los medios y la gente la polémica en el diario La República que titulaba que se podía demoler el Estadio Centenario. ¿Eso es así? Bueno, no. Hay títulos que pueden llamar a confusión, como en este caso, y generar un debate. Yo creo que lo bueno que tuvo, si hay para rescatar las cosas positivas siempre, es haber instalado el debate. Claro. ¿Usaste el verbo demoler? Usé el verbo demoler, pero lo usé vinculado a antecedentes en otros estadios Como y sobre Wembley. todo referido a un proceso que me refería a eso, a que en los últimos 10, 15 años se presentaron proyectos por parte de estudios de arquitectos, grupos de arquitectos, de estudiantes de arquitectura que presentaron su trabajo final relativo al estadio, empresas inversoras que si uno los mira los puede clasificar. Algunos conservan la mayor parte de la estructura actual del estadio y otros una parte significativamente menor. Más allá de que nuestro estadio, perdón, Sí. es monumento histórico, ¿no? En el mundo han caído estadios históricos. Pablo nombraba Wembley recién. Como Maracaná. El último fue el del Atlético de Madrid en España también, el Vicente Calderón. Es decir... Pero que sea monumento, ¿eso implica que no se puede tocar algunas cosas? ¿No? Pero es monumento del fútbol mundial. Sí. En nuestro país lo que tiene un valor patrimonial, porque hubo allí algún antecedente de edición, la Torre de los Homenajes. Esa no se puede tocar. Eso, para tocarlo, hay que requerir ciertas autorizaciones. Mirá. Pero el resto del estadio nunca fue declarado patrimonio, Está bien, aunque pero, debería serlo, pero ¿no? por FIFA fue el primer monumento al fútbol El único, mundial. el único. Es el único Bueno, histórico del fútbol mundial. Con más razón, Sí, con sí. más razón. Bueno, pero eso no quiere decir que no se pueda modernizar. No, es que es imprescindible modernizarlo. Más allá Cualquiera del que mundial. vaya y No, obtengamos si no o lo no vamos a terminar tengamos la visitando sede. como al Coliseo. Pero es que si Roma. cualquiera Bueno, que pero a vaya- nadie se le ocurrió tirarlo abajo el No, Coliseo. nadie, a No seas nadie, malo, ¿no? a nadie. Pero bueno, pero en el estadio vamos a jugar al fútbol. Qué defensor de las tradiciones, Jaime. No, pero es que yo ayer le decía en la radio a Fernando que por el mismo argumento, que el único argumento de base que tiene Uruguay para pedir el Mundial es el histórico, el argumento histórico. Sí, claro. Y justamente Es el capital principal. demoler el estadio es exactamente lo contrario al argumento que Sí. tiene que usar Uruguay. Ahora, Te voy a dar la tranquilidad, nadie está planteando la demolición, Bien, no hay un bien. proyecto concreto de transformación, perfecto. ninguno, Bien. Perfecto. y tenés razón, no vamos a dinamitar el capital principal que tenemos, único que es el argumento. valor histórico. Claro. por Claro, supuesto. pero ahora el estadio sí va a cumplir 100 años y eso requiere, más allá de un mantenimiento, tú los decías en algunas notas, que va a quedar obsoleto. Eso No, ya está obsoleto. Ya está obsoleto. Sí, claro, para muchas cosas. Es más, cualquiera que concurra al estadio sabe cuáles son las deficiencias que tiene desde hace mucho tiempo. La platea olímpica está expoliada, no se puede comercializar porque no se ve, definitivamente no se ve. Se otorga como obsequio o como promoción para organizaciones sociales, culturales, en los partidos de la selección. La platea América, obsérvenlo en los próximos partidos, la gente se tiene que parar encima de las butacas para tener algo de visibilidad. Y todavía paga 2 o 3 veces más. No, mucho más, claro. Y además, esto lo medimos nosotros, ¿no? Que le estoy hablando con propiedad. Si usted pone una publicidad estática, ahora hay otro tipo de publicidad, pero si usted pone publicidad estática desde la fila 14 hacia abajo de las cabeceras, no se ve. Si la pelota va por debajo, no se ve. Entonces, el estadio fue construido para una realidad del Entre otras fútbol y cosas, del no había- espectáculo. no había televisación. No había televisación, no había publicidad estática, no había patrocinios, no había tantas cosas. No había Cuando tejido. Fernando Claro. dice estadio FIFA, ¿qué cosas tendría que tener el estadio que hoy no tiene para que pueda jugarse el Mundial? La FIFA, cada mundial entrega cambiando. un manual de requerimientos que va cambiando, se va corrigiendo y se va amplificando y por lo tanto no sabemos lo que va a requerir para el Mundial 2030. Por eso es muy importante el próximo Congreso de la FIFA, que se va a celebrar un día antes del inicio de este campeonato, que tiene como noticia donde se va a adjudicar la sede del año 2026, Ajá. que para nosotros es muy importante porque Claro. uno de los candidatos más fuertes es justamente una asociación de 3 países muy poderosos, Claro. Canadá, Estados Unidos y México, que compiten con Marruecos. Y allí sabremos o nos aproximaremos a algún nivel de las exigencias que seguramente apliquen para el Mundial Claro, 2030. ¿y quiénes quedan para el 2030? Claro. Porque ahora- Marruecos, si no queda, va a seguir pidiéndolo seguramente. No está siempre China. ocurre eso, siempre pero pasa. tenemos ya dos rivales muy poderosos que son China y Gran Bretaña que han manifestado su interés. No lo formalizaron todavía porque no se ha abierto oficialmente la posibilidad de las Claro, candidaturas. el tema es FIFA, ¿qué es lo que va a ponderar ante esos dos competidores de esta región?
si el tema histórico, el tema económico, el tema deportivo. Claro. Bueno, ahí es donde pesa lo que tú mismo decías ayer. Yo te escuchaba atentamente. Los rivales que tenemos son potencias políticas, económicas y deportivas. Y en el caso de China, más aún, es el mercado a conquistar. Claro. Entonces, en esos niveles nosotros no competimos. Exacto. Competimos con la historia, competimos con la historia futbolística, competimos con la capacidad de nuestros países que hacen que la Conmebol a la entrada de su museo tenga un letrero donde dice en la historia del fútbol Sudamérica es el viejo continente. Ese es el capital. Y con la historia de la propia FIFA, porque el primer mundial FIFA fue en Uruguay. Y claro, Entonces, de Uruguay, ¿qué sociedad aquella, por no identificar con gobiernos ni con las conducciones, pero qué peso de la AUF a nivel internacional también para no solo organizar, de alguna manera, tener la idea, la propuesta y quedarse con el primer mundial compitiendo con Italia, hacer el estadio en 8 meses, ¿no? Es impresionante lo que... Es impresionante, pero yo te quiero rescatar también la audacia de una generación de ciudadanos uruguayos, emprendedores, optimistas, que se animaron a hacer algo que también fue cuestionado en aquel momento. Cuidado que el Uruguay es muy reacio a iniciativas audaces y yo creo que tenemos la alternativa de recuperar aquel viejo espíritu y debemos hacerlo con amplitud de miras, con mucha libertad de pensamiento. Ahí tenemos la construcción del estadio. Ahí está, maravilloso. Ahora, Fernando, más allá de todo lo que se necesite dentro del estadio, en las inmediaciones, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, ya nadie construye una instalación deportiva como el Estadio Centenario, del porte que tiene el Estadio Centenario, sin pensar en el entorno y la interacción de esa infraestructura con su entorno inmediato y no inmediato también. Y bueno, el estadio ocupa un lugar de privilegio dentro del Parque Valle, cuyo plan director, que data de muchas décadas atrás, determinó que ese parque fuera un parque deportivo, temático, Por deportivo. eso está el velódromo, la pista de atletismo, otras canchas. Bueno, y hay algo que pasa desapercibido para muchos uruguayos, el polígono de tiro, que no debiera estar jamás en un parque central de una ciudad. Por eso también requiere una revisión el plan director y es una gran oportunidad. Si tenés la hamaca de los niños al lado de los tiros. Claro, que es muy seguro todo, pero digamos, no pero igual corresponde. no es lo ideal. Y es una gran oportunidad, me parece que lo que debemos rescatar de todo esto es la gran oportunidad que nos da la postulación, obtengamos o no la sede, de pensarnos como sociedad, como país, como ciudad, y pensar el estadio en el contexto del Parque Valle, soñar con una realidad distinta de aquí al 2030. Es una invitación, la verdad, es una invitación que tiene un valor en sí mismo, tengamos o no tengamos la sede. Y otro tipo de valor, ¿cuánto sale todo esto? El país que pueda realmente tener las 2 sedes y todo lo que se necesita. No hay cálculos, estamos iniciando recién una aproximación a los aspectos económicos que son muy exigentes. ¿No puede costar más barato hacer uno nuevo en otro lado? Habría que considerarlo, por eso. Habría que considerarlo. Lo que sí te digo sumar. Bueno, pero lo que estás pasa es hablando del valor inevitable. histórico y no querés jugar en el Centenario. No es otra cosa eso. Sí, puede ser, ¿por qué no? No, habría que jugar en el estadio. Lo que pasa es que, Jaime, lo que pasa es que el estadio hay que revisarlo profundamente, tengamos o no tengamos el Mundial acá. Va a haber festejos a los 100 años. El mantenimiento es cada vez más costoso y mayor. Ya no juegan Nacional y Peñarol sus partidos de locatarios en el estadio. El estadio no reúne características para absorber espectáculos artísticos, culturales importantes. Es imprescindible revisarlo y revisarlo en profundidad, como lo hicieron en Maracaná, como se hizo en otros lugares, rescatando y preservando ese valor que tiene para todos los uruguayos, que es un valor intangible, muy importante y también material. Claro. Fernando, la otra sede ya está confirmada que va a ser fuera de Montevideo. No está confirmado, por eso digo que estamos ante un abanico muy abierto de posibilidades y de oportunidades. Las 2 sedes pueden estar en Montevideo, puede haber una sede en Montevideo y otra en el interior del país, y en el interior no es que sobren las alternativas, pero tenemos capacidad de manejar diferentes opciones. Uno piensa en la referencia directa que es el torneo mundial sub-17 femenino que se va a disputar en nuestro país y cómo se llegó a postular con 3 lugares. Son 4 sedes, 2 en Montevideo, pero son 3 lugares, Maldonado y Colonia. Porque la infraestructura deportiva es muy importante, pero muy importante, y no sé si más aún, son los servicios que hay que comprometer. Claro, por eso la cantidad los servicios de de plazas, hotelería, de alimentación, de transporte, de seguridad, de conectividad. Y Uruguay en estos rubros está bien.
va a tener que mejorar, va a tener que hacer inversiones, pero estamos relativamente bien. O sea que tiene que ser Colonia o Maldonado, que además son dos puntos turísticos, digo. Uno piensa, hoy quizás corran con mayor ventaja. A mí me gustaría mucho acercarme a las fronteras del país, ¿no? A tener oportunidad de ir al interior pero más. no tenés capacidad hotelera, por ejemplo. No hay. Hoy no hay. Pero estamos iniciando un proceso, creo que la idea es que la población tome este proyecto como propio, se entusiasme, se enamore del mismo como logró aquella generación de uruguayos hace casi 100 años atrás, y que quizás tengamos la oportunidad, con compromiso de la FIFA, porque a ver, la FIFA tendrá que celebrar sus 100 años. Claro. Tendrá que aportar para la celebración de esos 100 años. Bueno, quizás pueda tuvieron ayudar. un bautismo interesante que fue cuando Infantino pidió venir a la reunión de los presidentes. Sí. Ahí. Infantino ha dado señales favorables. Creo que lo hace con todos. Pero bueno. ¿Qué chance le ves? Si tuvieras que poner un porcentaje de chance, íntimamente, acá. Yo le veo muchas chances. Le veo posibilidades reales. Y voy a pelear para que ocurra. O sea, no es una expresión de deseos. No es una expresión de deseo. Tengo la profunda convicción de que esto le hace un enorme bien al país, que nos da una enorme oportunidad como sociedad. Tenemos una sociedad tan polarizada, tan enfrentada, que debiéramos aprovechar la oportunidad que creo solo el deporte le da a los países, que es la posibilidad de alinearnos detrás de proyectos nacionales por encima de las diferencias. Debiéramos aprovechar esa oportunidad, debiéramos postular, y creo que contamos con enorme chance de lograrlo, pero para eso tenemos que trabajar. Muchos de los detractores hablan del costo-beneficio y qué pasa en los países que apuestan, invierten muchísimo para llegar a tener un mundial y después esos lugares quedan abandonados. Claro, hay dos consecuencias que están evaluadas, están identificadas, que son muy negativas. Una es la construcción de instalaciones deportivas que tienen un aforo superior al que la actividad local, posterior a los eventos, merece, requiere. Puede pasar y no tiene que pasar. Inglaterra tomó medidas, hay un ejemplo a no seguir que es el brasilero. Pero por ejemplo Inglaterra, que tiene larga experiencia en la organización de estos eventos, en los Juegos Olímpicos construyó estadios desmontables, cuyo aforo se adecua una vez finalizado el evento, y le arrendó parte de sus instalaciones a Brasil para los Juegos Olímpicos de Brasil. El techo del estadio era el techo del estadio principal de Inglaterra, que fue arrendado. Bueno, en Rusia, Uruguay debuta en un estadio que le injertan una tribuna para llegar a 40.000 y luego la retiran, exactamente. O sea, la tendencia es a cuidar dos aspectos. El no terminar, como se dice vulgarmente, con los elefantes blancos, infraestructuras que no se corresponden con las necesidades locales, y el segundo es preservar y cuidar el impacto medioambiental que tienen estos eventos. Te hago una pregunta de Radio Sport. ¿Hay chance que se juegue algún partido en el Gran Parque Central y en el Campeón del Siglo, o eso es inviable? Yo creo que hoy no debemos descartar nada, pero en principio no hemos abordado esos temas y no tenemos definición. Y sobre el estadio, ¿quién decide sobre qué hacer con el estadio? Y en el estadio hay dos actores directos. El propietario del suelo es la Intendencia de Montevideo, el propietario de las construcciones es la Asociación Uruguaya de Fútbol, en estas modalidades que inventamos los uruguayos muy propias de nosotros, y la administra una comisión administradora del filo oficial, CAFO. Integrada por varios. ¿Cómo? Varios integrantes. Lo integran 3 miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol y 2 de la Intendencia de Montevideo. El valor que tiene la candidatura hace que el Gobierno Nacional también participe de manera protagónica. ¿Y la Comisión de Patrimonio han consultado? No, en este caso no, pero sí hemos consultado para intervenciones que se han realizado en el estadio en otras oportunidades. Por eso digo con propiedad que nunca fue declarado patrimonio, salvo salvo que se ha preservado un valor patrimonial para la Torre de los Homenajes y el área inmediata. Bien, y en cuanto a las financiaciones del Estado, ¿es público-privado? Claro, ahí tenemos una experiencia a nivel internacional que ofrece una gama muy amplia de posibilidades. Hay casos, el caso dominante en Brasil fue así, donde las 3 etapas que hay que seguir, el diseño arquitectónico, la financiación de la obra y la gestión posterior, la asumió el Estado en un 100%. Hay en el otro extremo experiencias donde el privado asume esas 3 fases, y hay experiencias intermedias diversas de cooperación público-privada, donde en las 3 fases o en alguna de ellas intervienen actores públicos y privados. ¿Y recibieron a alguien que estuviera interesado? Se han recibido empresas internacionales interesadas en invertir, pero por ahora solo hemos recibido interés por financiar la obra y en algún caso por el diseño arquitectónico. El gran problema de estas inversiones, o el gran desafío más que un problema, es la gestión, la sustentabilidad. Por eso el nuevo Estadio Centenario, ojalá custodiando y preservando la mayor parte de su estructura existente, tendrá el desafío de
lograr una agenda permanente de actividades y seguramente de unidades comerciales complementarias que le permita sustentarse. Ese es un enorme desafío para el cual quizás la presencia del Estado en solitario quede corta. Bien, la próxima reunión del comité organizador es el 7 de junio, ¿no? Antes del partido de despedida. No, la próxima reunión es en mayo en Asunción, en fecha a confirmar. Ayer hablé con el ministro de Deportes de Paraguay, el ex tenista Víctor Pecci, que me decía que todavía no tenían la fecha, pero va a ser en mayo, y la que está confirmada es la fecha en Montevideo, que es la última reunión previa al Mundial, y la vamos a hacer en las horas previas al partido de despedida de la selección. Sí. Eso sí es el 7 de junio. Sí. Bárbaro. Fernando Cáceres, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Si se llega a derrumbar el estadio, me abrazo al gordo de la Colombes y que caiga un trozo de hormigón sobre mi cuerpo. Qué poético, qué linda imagen esa, Pablo, que me dejaste. Sobre todo el abrazo. Hermanados los dos y morir como Sería una mártires. linda señal de unidad del fútbol. No. En fin. Bueno, vamos a compartir hasta ahora los detalles del tiempo.